Gentian. El nombre científico es Gentiana amarela. El nombre viene de Gentius, rey de Iliria, que era un antiguo estado de la antigua Yugoslavia, que combatió en el siglo II a.C. una plaga de peste con esta planta que tiene efectos antisépticos. Amarela puede venir de amaro, en el sentido de amargo, y tiene que ver con el sabor amargo de la planta, de las raíces, pero también de la planta. Algunos dicen que no, que amarela tiene que ver con el amarillo y tiene que ver con las raíces que tienen un tono amarillento. Bueno, en cualquier caso pertenece a un género, el de las gencianas, de las que hay cientos de especies diferentes, a menudo difíciles de distinguir entre sí. Es de floración bianual, de crecimiento lento, como alguna otra planta del sistema, como la centaura. Suelen crecer en suelos pobres, en situaciones un poco adversas, laderas de montañas. Las raíces tienen un importante rizoma amarillo que pervive durante 2 años. El tallo crece a partir del 2.º año. Sí, el rizoma es parte del tallo que está bajo tierra. Entonces habla como el tallo tiene que ver con la personalidad, pues habla de una parte de la personalidad oculta o que no ha emergido. Las hojas se disponen en una roseta basal que adhieren al tallo, adheridas al tallo, lo cual podría hablar de poca apertura hacia el exterior, poca comunicación. Está pegado al tallo, personalidad, claro, porque las hojas, las ramas tienen que ver con cómo nos relacionamos con el exterior. Las ramas, en los casos de los árboles, bueno, y las hojas tanto en la planta de tierra como en el árbol. Flores tubulares, de un color violáceo, como vemos aquí, violeta. Tiene ausencia de cilios, de pelos. Podría hablar de poca sensibilidad para captar las señales del exterior o poca inteligencia emocional. Es una planta en peligro de extinción, que no tolera tampoco bien la comunicación. Es de crecimiento lento, pero se ha hecho mucho uso fitoterápico. También usos medicinales para la astenia, la falta de apetito. También se preparaba un rico vino aperitivo, amargo, el vino de genciana. Se ha utilizado como antiséptico, todavía creo que existe un antiséptico de las encías que se llama bigencial, violeta de genciana, y se usó como colorante histológico para colorear tejidos que después se veían al microscopio, tejidos orgánicos, histológicos que se veían al microscopio. Era un colorante, el violeta de genciana. Quizás por todos esos usos y por el lento crecimiento es una planta ahí que se ve en pocos sitios de Europa. Puede que en alguna parte del Pirineo de España sí, en Italia también, en montaña, en laderas. Ahí puede que incluso haya más, pero bueno, cada elaborador pues prepara las gencianas en sitios que igual no comunica, dado que hay poco para que no vaya ahí todo el mundo a ramblar con lo poco que quede, ¿no? Yo lo que pienso es que, claro, desde esos lugares donde crece la genciana, en esas laderas de montañas, es donde puedes tener una visión global de la situación, una visión global de todo, que es precisamente lo que le falta a estas personas depresivas, ¿no? Que solo ven lo negativo de la vida, ¿no? Así como a Grimoni ve solo el positivo, este solo ve el negativo. Solo ves una cara de la moneda. No puedes tener una visión integrativa donde positivo y negativo son dos polos de una misma cosa que se llama vida. Bien, me gustaría compartir lo que dice Julian Barnard de Gentian. Esto lo saco de este libro. Ahí. Bien.
Parte muy, muy bonita. Dice, aunque la forma de la planta parece indicar que está vinculada a la tierra, la flor es realmente exótica y su color púrpura brillante nos lleva a los reinos espirituales. Su color es el de la realización interna, de la majestad, de la muerte y la resurrección. El séptimo color del arco iris. Una comprensión completa del estado genciana positivo lleva al entendimiento. Si nos llegamos al lugar donde crecen las gencianas y nos sentamos junto a ellas, comprobaremos que eso es así. Muy bien. Lo que dice Bach. Para aquellos que se desaniman fácilmente, pueden estar logrando progresos en los asuntos de la vida cotidiana o sanando de una enfermedad. Sin embargo, cualquier pequeño retraso o obstáculo en su progreso les causa incertidumbre y rápidamente se descorazonan. Palabras clave: desánimo, incertidumbre, descorazonamiento, pesimismo, escepticismo, negatividad. Bien, la parte tipológica. Se trata de una personalidad negativa, triste, pesimista, que se identifica excesivamente con el fracaso. Bien, a mi modo de ver equivale a lo que la psicología contemporánea entiende por personalidad depresiva, un tipo de personalidad de un tono bajo, triste, infeliz, frustrado. De ahí que, digamos, que el rasgo de personalidad más importante de ellos es la tristeza, el Mastad, que es la flor monográfica de la emoción de la tristeza. Eso es lo que les da el tono vital, un tono bajo, triste. Esto es lo que sí se puede afirmar de Gentian. Él se centra en lo negativo y hace de ello su bandera. Desde luego, no sería una persona que dijera, hombre, no hay mal que por bien no venga. Eso no, Gentian no lo puede decir. Él suscribe, para él la Biblia sería las leyes de Murphy, porque es un poco este arte de complicarse la vida, de ver solo lo negativo, inflarlo. Fijaros que es como lo contrario de Agrimony, ¿no? Porque Agrimony se ancla en lo positivo de una manera totalmente artificial, como ya vimos. Se ancla en lo positivo y para él solo ve lo positivo y lo infla además con un fuelle. Lo negativo no existe porque mira para otro lado, si es de noche enciende la luz, si es de día. Y la vida es una monada total, jiji, jojo, y yo vivo en el positivo, pero es un positivo impostado, no es algo natural. Es una cosa artificial que niega otra parte de la vida, que es el negativo. Este es todo lo contrario, se revuelca en lo negativo, hace de ello su bandera, y entonces el fracaso y la frustración le da coherencia. Claro, le da una congruencia, una coherencia. Dice, claro, ¿ves? Ya te lo dije. ¿Cómo va a salir bien si todo es una mierda, la vida es una mierda, yo soy una mierda, todo es una mierda? Entonces, claro, ya, perfecto. Cuando algo te sale mal, dice, ¿ves cómo tengo razón? No es que él disfrute con la frustración y con que las cosas le salgan mal, sino que es su filosofía de vida y obtiene coherencia en esto. Claro, cuando ves Gentian desde esa perspectiva depresiva, te das cuenta que la autoestima tiene que ser muy baja, porque además hay una conciencia de hacer las cosas mal, hay una culpabilidad también, porque también estás acostumbrado a defraudar las expectativas de los demás, a que los demás ya se desencanten, ¿no?, con cómo eres y sobre todo con lo que haces, ¿no? Entonces el Gentian frustra a mucha gente y claro, y eso él lo vive y le duele también ese rechazo, ¿no?, como ser un apestado realmente. O sea, es una vida muy difícil. Se lo ha llamado pesimista profesional.
Y escéptico empedernido, porque sí que es cierto que hay muchos que son como muy dialécticos, muy discutidores, polemistas. Claro, el ver solo lo negativo de las cosas otra vez lo lleva a ese polemismo, ¿no? Algunos son bastante beligerantes en sentido de peleones, ¿no? Sí, a veces la tele saca algunos personajes así. Una vez vi uno que también, ¿no? Hacía como de abogado del diablo y uno de los que intervenían le dijo, pero usted lo que es un discutidor profesional. Y el otro se soliviantó, se ofendió. Entonces yo pensé, claro, usted está haciendo, no sé si lo será, está haciendo un papel de Jensian, ¿no? De atacar con todos, atacar a todo, ver siempre la quinta pata del gato y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, entonces muchos Gentians se autodefinen como realistas. Dicen, no, yo no soy pesimista, soy realista. Y a continuación te dan toda una retahíla de justificación porque tú no ves las noticias, no lees el periódico, no ves el telediario, que te parece que hay motivos para el optimismo, una sociedad que tal, que cual. Y y lo que dicen tienen razón. Lo que no tienen razón es en bloquear y censurar todo lo que pueda ser positivo y te dé ahí como un poco de esperanza en las cosas. La autoestima no puede ser que sino muy baja. Yo al principio, cuando no tenía esta visión tan pesimista, no tenía esta visión depresiva de Jensian, pensaba, como en todas partes lo sacaban como un discutidor, como alguien que cree que tiene la razón, pensaba, a lo mejor es que se siente superior, pero no es así. Es una autoestima muy baja porque está inundada de tristeza, de culpabilidad, de frustración, de ira también retenida. Hay también la sensación de incapacidad, la creencia de incapacidad que lo mete también en Large. Large es también uno de sus componentes. Es lo que seguramente le ha llevado a tirar la toalla, a claudicar en su vida, y esto es Gors también. O sea que yo creo que el que tenga una personalidad Gentian tiene que tomar Gors y Large. Como mínimo es una de las maneras que tiene, pero bueno, esto ya lo veremos en territorios tipológicos, que veremos toda la constelación de rasgos que componen Gentian, claro. Ahora, como estamos al principio del estudio detallado, tampoco quiero mencionar tantas otras flores que no han salido. A medida que vamos viendo más, entonces podré ir aludiendo a las anteriores, porque ya entiendo que eso ya puede haber quedado integrado. Bueno, pero hay bastantes matices que son interesantes. Naturalmente no es un luchador, tira enseguida la toalla, como si llevase una mochila de toallas para tirar. Claro, ¿y por qué las tira? Porque también no se siente tentado por tener triunfos ni porque las cosas le vayan bien. Entonces su espíritu de lucha, al ser tan pesimista, queda mermado, ¿no? Es decir, pero claro, es que aunque me salga bien, ¿para qué? Si total, sí, me voy a presentar ese trabajo porque estoy en un contexto social que me obliga de vez en cuando a hacer algún intento testimonial, pero a ver, este trabajo es que es una mierda. Primero no me van a tomar a mí porque se presentarán 30.000 con más cualidades que yo, pero es que además, aunque me tocara la lotería y consiguiera este trabajo no vale nada. Entonces, claro, si ya vas con esta predisposición, por supuesto, que no vas a conseguir nada. Y si por cualquier azar de la vida todo te sale bien y te va bien, dirás, no, pero claro, esto se va a acabar y más dura será la caída. Entonces, bueno, ya si todo es así, realmente es un lastre para ti y llevas a un pozo a la gente que está contigo, porque esta es otra, claro. Una energía tan negativa hay que ser como un titán energético para no caer ahí, no contagiarte y ser arrastrado por este tsunami negativo, ¿no? Entonces claro, por ejemplo, no sería una buena pareja para un Mimulus,
que necesita estímulos que le hagan ver lo positivo. Este le potenciaría la parte large de verse inferior de Mimulus. Entonces, claro, no puede ser una buena pareja, yo diría que para nadie. Más bien, este tipo de rasgos te tiran al aislamiento y a vivir solo dentro de lo posible. Bueno, no nos desanimemos tanto porque por suerte la flor es positiva para ellos y les puede ayudar mucho si se la toman durante un tiempo prolongado. Claro, aquí está si realmente van a seguir la terapia. Yo después os contaré un caso que tuve con un gentian muy tipológico. Bueno, ¿y hay algún tipo de entorno familiar, de educación que favorezca esa personalidad? Sí. Dice Theodor Millon que muchas veces todo esto se fragua en la infancia, en la primera infancia, porque el bebé es dependiente y necesitado, ¿no? Necesita cosas. Y entre esas cosas que necesita, pues hay alimentos, confort, abrigo, que le quiten, mejor dicho, muchas veces el abrigo. No sé, también necesita calor humano, amor, todo lo que la madre en un primer momento le puede brindar, ¿no? El padre también, el padre entra un poquito más tarde, pero bueno, el bebé es de la madre, esto lo sabe cualquiera en un principio, ¿no? Después el padre también tiene una función muy importante, pero claro, el bebé reclama, y cuando ese amor que reclama no llega, sigue llorando y sigue reclamando. Y cuando no llega, finalmente ya se da por vencido, claudica y ya no espera nada, Y claro, y esto cuadra mucho con la personalidad depresiva que realmente no espera nada de la vida. Puede tener, ¿es que tiene sentido esto que dice Millon de un poco del refuerzo de la fragua de este tipo de personalidad? Puede haber habido un abandono también, o una falta de cuidado y de atención y de amor, o un abandono, pero ojo, un abandono puede ser que su madre enfermó directamente y no lo pudo atender, o que ella era depresiva también. No es necesariamente un abandono de que te hayan dejado ahí en la puerta de una iglesia como antiguamente, ¿no? Bueno, seguimos. Muchos son malhumorados también. Claro, es que es lógico, ¿no? Si las cosas te salen mal, tienes una vida frustrante y tal, no es lógico que tengas ahí como un fondo de willow, de amargura, de resentimiento hacia los demás y sobre todo a las personas sonrientes o a la gente que les van bien las cosas. Yo había leído durante mucho tiempo, necesitan éxito rápido para no abandonar, pero creo que esto no es así, necesitan una excusa para abandonar y conseguir coherencia en su filosofía negativa de la vida, ¿no? A ver, si total te vas a morir igualmente. Eso podría ser un lema, ¿no? Sí, disfruta, pero ¿para qué? Si te vas a morir igualmente, ¿no? Bueno, esto ya lo sabemos todos, pero no por eso vamos a vivir ahí en la espera de la cuenta atrás del finiquito y de la muerte. Esto es una cosa bastante increíble, ¿no? Bueno, pero claro, yo me di cuenta cuando estudié a fondo la personalidad en la visión de Theodor Millon, que había una serie de variantes de la personalidad, de subtipos de depresivos, o sea, subtipos de gentian, y que había un subtipo malhumorado, pendenciero, pero había un subtipo como muy autodestructivo también, con drogas, con alcohol, con darse mala vida, esto también. Pero también había un tipo de gentian más manipulador. Claro, ¿cómo sería manipulador? Sí, yo quiero ver eso en el libro 38 descripciones dinámicas puse algunos casos anecdóticos, algunos ejemplos, pero sí puede ser, por ejemplo, en estos chicos jóvenes que los padres están desesperados porque no trabajan, no estudian,
no hacen nada en casa, no colaboran a nada. Se llamó generación Nini, ni trabaja ni estudia, ni hace un carajo de nada en casa, ¿no? Entonces, claro, los padres se desesperan y cuando les dan un ultimátum, bueno, te pongo de límite tal día de tal día del mes para que cambies tu vida y colabores por lo menos en casa y te busques un trabajo, te apuntes en las clases de lo que sea. Y bueno, el Jensian ahí ha sido oídos sordos de todo esto, pero entonces, si se ven muy presionados, pueden amenazar de una manera velada e indirecta con el suicidio. Decir, bueno, no te preocupes, dentro de una semana te puedo asegurar que todo va a quedar totalmente solucionado. Ya no te vas a tener que preocupar de nada, de nada mío. Claro, eso dicho con un tono lúgubre, con un careto que te cae en una personalidad depresiva, la traducción puede ser me voy a quitar de en medio, me voy a suicidar. Y esto puede que consiga más prórrogas, que diga, no, yo no te he dicho una semana, sí que se lo había dicho, pero no digo que te vayas poniendo las pilas porque ya está bien, bla, 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 bla. Bueno, y esto en parejas también, porque muchas gente, aunque están emparejados, claro, están defraudando continuamente las expectativas de la pareja, entonces también reciben ultimátum, sí, también consiguen que muchos de ellos que la pareja se marche, ¿no? Con lo cual refuerzan su patrón fatalista. Claro, tiene lógica, pero no es que ellos, ¿cómo lo diría? No es que sean totalmente egoístas, que tengan ahí a la pareja trabajando y ellos vivan ahí a cuerpo de rey, levantándose a cualquier hora y viviendo la gran vida y sin ninguna responsabilidad. No, ellos se pueden resignar a vivir, a subsistir con las migajas de lo que sea. Pero eso no es suficiente porque un entorno social y familiar en el que vives te pide que además aportes, que te posiciones, que tengas iniciativas. Cosas para las que el Jensian no se ve con ninguna energía, no ve que tenga las habilidades sociales para conseguir cosas y para mantenerlas. Es así de triste. Además, están expuestos a caer en depresiones profundas, ¿no? En trastorno depresivo mayor profundo, lo cual ya los invalida mucho más. Decía que iba a contar un caso, y sí, el caso fue del hermano de una conocida mía, sí, que había sido alumna, creo. Entonces ella le obligó a venir, se puede decir, porque dice que mi hermano siempre ha tenido esta personalidad, es algo que ya le viene de siempre y tiene temporadas de depresión muy profundas y bien, sí, en los momentos en que no he estado tan deprimido, ahí en el aislamiento, ha aprendido bastante de informática, es un tipo hábil con ordenadores y tal, pero claro, le cuesta cumplir con los plazos, mantener un trabajo impensable, hacía trabajos freelance, pero ahora tampoco, bueno. Conclusión, el tipo vino, me explicó una serie de gentianadas, ¿no? Que enseguida se pudo calibrar en esta personalidad y le di Jensian, le di Gors, porque en el fondo el Jensian ya ha tirado la toalla, ya ha claudicado, por eso ha desarrollado esta persona, se ha consolidado esta personalidad, le di el Large, le di el White Chestnut, porque ellos también son muy rumiantes, se preocupan, rumían mucho los pensamientos y tal, bueno. Pero contra todo pronóstico, el tipo empezó a mejorar de una manera a una velocidad que te despeinaba, ¿no? En esa época tenía un poco más de pelo. Pero una velocidad que digo, caramba, aquí ni la persona más optimista podría haber previsto una mejoría tal. Y no era que él hiciera ver que le iba bien, porque yo le hacía preguntas trampa para que un poco en sus rutinas diarias, a qué hora se levantaba, qué hacía. Y verdaderamente estaba mejorando y su hermana también me lo aseguraba. Pero en un determinado momento, claro, yo tenía las flores, los botellines, ¿no? Y él dice, pero
pero exactamente qué lleva esto que me estoy tomando. Y yo le dije, no, esto no es fitoterapia, no es el extracto de la planta. Lo que tú estás tomando es la impregnación, le expliqué todo el sistema de preparación, de solarización, de decocción, en el sistema que se hierve. Es que no quiero decir ebullición porque es cocción y más concretamente decocción. Y le expliqué y tal. Y él entonces noté, claro, cuando se dio cuenta de que no se estaba tomando el extracto de la planta como él creía, que no era fitoterapia, vi como un clic interior y que había ahí algo, no dijo nada, pero vi como un clic, ¿no? Como una especie de desencanto. Y bueno, y dejó de venir, dejó de venir. Yo hice algo que normalmente no hago, pero le pregunté a su hermana, que cuando me la encontré en una actividad, porque ella venía a unas profesiones, le dije, ¿y qué tal tu hermano? ¿Cómo está y tal? Dice, no quiero ni oír hablar de mi hermano, es un cretino absoluto. Mira que estaba mejorando. Y él cuando se enteró de que no era que era la parte energética, que no era el principio activo de la planta, se desilusionó y dijo, claro, es que esto es un placebo, me lo estaba figurando. Ya le dijo, pero pedazo de idiota, ¿cómo que te lo estás figurando si estabas muy bien? Dice, sí, pero tal. Dice, a mí ya me da igual mi hermano, como si quiere tirarse por la ventana, yo ya he hecho todo lo que podía y él no quiere estar bien, así que nadie le puede ayudar. Bueno, claro, ¿qué quiere decir? Que todo fue tan rápido que no le dio tiempo a su patrón mental de adaptarse a ese cambio. O quizás estableció una resistencia ante la mejoría que no le permitió seguir avanzando. Quizás si el resultado no hubiera sido tan rápido, hubiera dado más tiempo de acomodarse. Por eso cuando hay gente, ¿sabéis? Que habla, ay, flores, que yo potencio, y una dilución potenciada en no sé qué, le digo, a ver, pero ¿y quién te dice que la flor no esté bien equilibrada en su potencialidad? Incluso a este le hubiera ido mejor que la flor estuviera despotenciada y que el efecto fuera menor, porque no dio tiempo a deshabilitar o a suprimir un poco las resistencias que le impidieron mejorar. O sea que, bueno, y él había sido, pero bueno, después traté también, o antes, traté a gente que desde siempre había tenido este perfil, y me acuerdo nítidamente de una clienta que me explicaba el tomarse un café como si fuera la gran maravilla. Y claro, no tenía referentes de estar bien. Una cosa increíble, porque me hablaba de cosas cotidianas de las que disfrutaba, que yo decía, claro, que era todo como muy zen, ¿no? ¿Qué razón tiene? O muy de conciencia en el presente y en el disfrutar de cosas tan banales que no somos conscientes, pero que ella nunca había podido disfrutar. O sea que claro que se consiguen resultados en esto si siguen la terapia. Bueno, siguiendo un poco con esas variantes de la personalidad, esos subtipos de Jensen, también hay algún otro subtipo que es de tipo estético. ¿Y cómo sería un Jensen estético? Claro, por ejemplo, yo vi que había una tribu urbana que eran los emos, con emos, que no eran exactamente como los góticos que visten de negro, estos sí vestían de negro, pero además tenían otra estética, les tapaba un mechón, o una parte del pelo les tapaba un ojo, era como un signo que tenían. Y claro, me pareció que era un movimiento como depresivo. Ellos vi un póster de los emos, que era como, había un brazo arremangado, ¿no? Y con una hoja de afeitar que ponía así, en un sentido transversal, igual ambulancia, igual hospital. Y en la segunda imagen te ponía así, como cortándote en longitudinal, igual muerte, igual un ataúd, cementerio. O sea que te están diciendo, si te cortas las venas, córtatelas así porque no hay quien te las cosa. Sí, era una manera ahí, un alegato a favor de la autólisis, del suicidio.
Entonces, sí, ¿qué pueden ganar ellos en un movimiento estético? Sublimar una parte de su infortunio o una parte de su frustración, sería como sublimar en algo superior, ¿no? Como pertenecer a una raza o a un grupo de personas ciertamente privilegiadas, adelantadas a la sociedad, y que por eso están llamadas a ser destruidas, ¿no? Como una élite, ¿no? Como una élite, puede que intelectual, filosófica o estética, que tiene esto, ¿no? Como es incomprendida y vive en otro tiempo, pues entonces tiene que llevar esta cruz. Un poco de esta manera, primero te unes con otros y no te sientes tan por debajo. Y todo eso lo pones como si fuera en cierta forma un don, pero en otra una carga, pero no es solo la parte positiva. Bueno, esto puede ser, ¿eh? No me extraña que haya una vertiente de Jensian que intente compensar un poco en estas creencias o encontrar solidaridad de otros depresivos que sean como ellos. Y sí, hay algunos que se juntan también para filosofar de la podredumbre de todo y para encontrar un poco ahí de hermandad en otros seres como ellos. Es que algo tienen que hacer, no puedes vivir siempre con este súper bajón. Bueno, no creen lo que hace, no se implica y bueno, falta de fe en lo que hace, ya lo dijimos. Y yo creo que como tipológico no hay más. Por lo que ahora pasamos a Gentian como estado. Y aquí también hay bastante cosa, porque sabéis que como estado ha salido en tantos textos y todavía seguirá saliendo en algún libro nuevo, depresión de causa conocida. Esto yo creo que parece que esto sí que se lo inventó Chancellor y verdaderamente fue uno de los pocos errores que pienso cometió este hombre. Nora Wicks no se encargó de desmentirlo, ¿no? Y esto es un error porque la depresión es un síndrome. Había una vieja clasificación floral que era Jensian, depresión de causa conocida, y Mustard, depresión de causa desconocida. Esta es una aberración. Yo, como todos los autores y terapeutas, caí con las 4 patas sin cuestionarme para nada esto. Y ojo, hay muchas escuelas que siguen enseñando esto y lo peor, hay autores que ahora escribirán un libro y pondrán esto. Incluso el Back Center quitó la palabra depresión, pero yo creo que no lo hizo porque hubiera llegado a la conclusión de que era un error, sino porque se persigue y está bastante prohibido en muchos sitios, y España es uno de los más beligerantes en esto, en relacionar enfermedades con remedios naturales, por presión farmacéutica, por un montón de cosas. Entonces tú no puedes poner, sí, esta flor cura la depresión, porque podías incurrir en un delito. Yo creo que lo quitaron por eso. Pero Bach no solo en los primeros 12 curadores, pero en las primeras ediciones de los 12 curadores aparece la palabra depressed, se ve. Después, y yo aquí tengo un facsímil del 36, que son los 12 curadores y otros remedios. Es un facsímil que regalaba Julian Barnard, en su momento me regaló uno. Claro, son reimpresiones donde seguramente han retocado cosas, pero si este es un facsímil del 36, aquí en Jensian ya no sale la palabra depresión, sale la palabra discouraged, que se puede, bien pronunciado, sería de otra manera, que se puede sustituir por la palabra desanimado, descorazonado, desanimado. Claro, porque Jensian sirve para el desánimo. La depresión es un síndrome. Un síndrome quiere decir que es un conjunto de síntomas y signos. No puede repartirse absurdamente entre 2 flores. Porque Mustard, que es la penúltima flor del sistema, la última es Sweet Chestnut, verano del 35, cuando Bach ya se supone que tenía bien clarito qué le faltaba y qué no le faltaba. Bueno, entonces en Mustard no aparece jamás la palabra depresión. Aparece la palabra gloom en el sentido de oscuridad y de tristeza.
Y Mustard, a mi modo de ver y el de otros, es la flor que te ayuda a gestionar la emoción primaria de la tristeza. Entonces no es la depresión. Uno puede estar triste y no por eso está deprimido. Para estar deprimido tienen que confluir toda una serie de síntomas. Los más importantes, ¿cuáles son? La apatía, que ya vimos, bueno, que ya veremos que hay wild rose, es la flor de la apatía, y la tristeza. Estos sí que son los dos síntomas más importantes. Cuando veamos que no tendrían que faltar, que no tienen que faltar en el diagnóstico de la depresión, pero después hay como 7 síntomas más, entonces claro, y ahí entra clematis, y entra el agotamiento de Olive y la falta de energía frente al obligatorio de Horvin, y entra el pensamiento negativo de Jensen, efectivamente, pero no se puede repartir tontamente entre 2 flores cuando hay muchas más implicadas, por eso si no hay resultado, no te extraña que no lo haya. Y esa definición es tan absurda y tan limitante que, fijaros, una persona entonces que estuviera triste y estuviera además deprimida a causa de un duelo que no ha podido elaborar bien y del cual ya ha pasado mucho tiempo y tiene una depresión reactiva a eso que le ocurrió, la tragedia, sea una muerte, sea la pérdida del trabajo, lo que quiera que sea, y está triste, y dice, no le doy Mustard porque como es una depresión de causa conocida, que es lo que le pasó, el Mustard no, porque no, el Mustard sí porque está triste, y si está triste tienes que tomar Mustard, no hay otra. Y bien, entonces claro, yo hago esa distinción ahora más elaborada, más moderna y basada en hechos reales, que es lo propio que escribió Bach. Si ya lo poco que escribe no lo estudiamos, no lo analizamos y no lo entendemos, ya apaga y vámonos. Entonces, Jensen no, Jensen como estado es el desánimo. Y es el desánimo por cosas que te han pasado. O sea, he bajado abajo, me he descuidado un momento del móvil y ya me lo han robado en un santiamén, y estoy desanimado porque digo, joder, y todo, tal. Y el dinero que tiene y la agenda y tal, claro que me desanimo. Después lo encuentro que no, que lo tenía en la cartera en no sé dónde y me alegro y se me pasó el desánimo. O resulta que no me lo han robado, sino que alguien lo ha encontrado, yo qué sé, lo que sé, se te quita el desánimo ipso facto. Ese es el tipo de desánimo que trabaja Jensen. Pues cuando hagamos diagnóstico diferencial con Gors, bueno, y en segunda instancia con Lars, vamos a profundizar mucho más. O sea, un desánimo generado por algo que te sale mal. Puede ser un estudiante que saca malas notas, de pronto pensabas hacer unas vacaciones, pero ahora has hecho las cuentas y no te salen, te desanimas. Una discusión con la pareja, te desanimas. Es un sentimiento el desánimo que tiene un componente emocional de descorazonamiento, pero tiene también un componente mental, ¿no? De pensamiento negativo. Pues ahí el Jensen es una flor muy agradecida, muy útil, te ayuda a ver. No decir, ay, qué bien, me robaron, qué feliz que soy, me afanaron el móvil aquí abajo unos ladrones. No te alegrarás, pero bueno, puede que no llegue a que te parezca el fin del mundo, ¿no? Sino decir, bueno, es un problema, pero bueno, esto me enseña que no, si una ciudad como Barcelona no puedo dejarme el celular ahí a 50 centímetros porque lo más probable es que me lo roben. Y en otros lugares es peor todavía. O sea que de ahora en adelante lo llevaré aquí en el bolsillo y se acabó. Y tal, y bueno, ya dentro de un mes pues tendré otro y tendré todas las direcciones y como si te roban cualquier otra cosa. Bueno, es ver que es una fase, que no estás alegre por lo que te ha sucedido, pero que tampoco es el fin del mundo, ¿no? Si fuera el fin del mundo habría que tomar Gors. Además, porque Jensen te puede llevar a Gors tranquilamente. Bueno, eso como estado, pero después hay mucha gente que tiene el Jensen como codificado y no es consciente, y esto es algo educacional. No tiene la personalidad Jensen, pero tiene Jensen
tampoco como rasgo de personalidad, pero lo tiene ahí, tiene una parte inconsciente. Claro, porque podrías tener Jensian como rasgo de personalidad, ¿no? ¿Quién tiene rasgo de personalidad Jensian entre las que ya vimos? Dejo unos segundos. En tipologías que ya hemos visto. Efectivamente, Mimulus. Claro, Mimulus ya es pesimista de entrada, entonces hay un rasgo Gentian. Después dijimos Centauri ha tirado la toalla en lo que espera de la vida, ya depende de otro, ya no ha renunciado a ser autónomo. Sí, por supuesto, esto es cierto. Pero ya pasó a Gors directamente, porque ha claudicado. Entonces se puede tener como rasgo ya visible para todo el mundo. Pero hay gente que dice, sí, yo a priori pienso que me va a salir mal, así estoy preparado. Si me sale bien, todo eso que tengo de regalo. Claro, esa es una visión negativa, el a priori pensar que todo te va a salir mal. Y normalmente vemos que hay un padre, una madre que han vivido épocas difíciles, de crisis, en algunos casos guerras y tal, de tiempo donde la alegría parece que llamaba al mal tiempo, era una emoción inadecuada para lo que se estaba viviendo colectivamente. Entonces están acostumbrados a ya apostar por el negativo, así estás preparado, entre comillas, si algo te sale bien, te alegras. Esto, claro, puede ser bastante devastador, porque si creemos que existe el pensamiento creativo, primero, si creemos que existe el pensamiento creativo y que existe un pensamiento creativo positivo, también, si existe un pensamiento creativo positivo, existe un pensamiento creativo negativo, que busca, también hay una parte que busca de que salga mal. O sea que esto hay que hacer como un estudio consciente interior y darse cuenta de ese Jensian. Yo lo digo porque yo esto lo sé por haberlo vivido en carne propia. Mi padre fue, mientras vivió, un pesimista profesional, venía de la Guerra Civil Española, de temporadas muy negativas y de expectativas negativas, y él era muy negativo. Entonces yo creo que heredé una parte de esto, evidentemente, ¿no? Pero soy consciente. Entonces me veía el Gentian, por ejemplo, en los viajes largos. Cuando mi maleta, viaje largo, no salía de las primeras, yo ya mi coco empezaba a elucubrar y a pensar, y decía, uff, qué palo, porque fíjate, entonces, si se ha perdido, ahora es jodido, porque sí, vengo a dar un curso, pero no sé dónde exactamente, a qué hotel me van a llevar. Entonces, claro, tengo que activar el teléfono, mirar el teléfono de quien me venga a recoger para que me diga a qué lugar tienen que llevar la maleta. Todo un diálogo así, y cuando aparecía ahí, blup, como en los dibujos animados que alguien está pensando con burbujas y hace plop y desaparece, y cogía mi maleta y feliz iba ahí a la aduana o a la salida. O sea que esto era a priori, pero era a priori, claro, es lógico pensar en esto si eres de los últimos o el último, la cinta del aeropuerto se para y se acabó ahí. Hay motivos para pensar que se ha perdido el equipaje. Pero si no sale de las primeras, ¿y por qué tiene que salir de las primeras? Bueno, y así diría otros casos, es tu parte Jensian heredada de la que tienes que ser consciente y no potenciarla con pensamientos que le sigan el juego, ¿no? Sino dejarla pasar como si vieras un anuncio de la tele que ni te importa, o tomarte Jensian una temporada y verás que hay menos facilidad para esto. Bueno, ojo a ese Jensian solapado, encubierto, del cual uno no es consciente, pero sí se manifiesta en determinadas circunstancias de la vida, ¿no? Con un cierto catastrofismo, cuando algo sale mal. Bien, Jensian como estado, entonces, creo que nada más, aclarado lo del tema de desánimo, depresión, todo esto. Sí, también comentar que en los últimos tramos del tratamiento, aunque uno no esté desanimado ni sea negativo, si vemos que
que es el cliente el que fuerza el que la terapia se acabe, y prevemos que puede pasarle algo, que está en un medio hostil, con una relación de pareja que va mal y todo esto, poner al menos Gentian en las últimas tomas o en la última preparación, para que si algo le sale mal no se desestabilice demasiado, o pueda tener o pueda encontrar algunos recursos frente a la adversidad. Eso sería poner el Gentian un poco por si acaso. Y después también me llamó la atención, y yo lo empleé en una época, lo que Philip Chancellor llama como fórmula estabilizadora, que es el Gentian y el Scleranthus. El Scleranthus para estabilizar y Gentian para que esa desestabilización no te lleve ahí a una franja baja, ¿no? Entonces, ahí también lo podemos utilizar en esta tesitura como un estabilizador. Bien, ya está aquí la parte de esta. Bien, a nivel espiritual, el Gentian ha venido a corregir el defecto de la duda y aprender la lección o desarrollar la virtud de la comprensión. La comprensión o el discernimiento, la palabra es understanding. Esto puede tener varias traducciones. La duda. Sí, pero aquí no es una duda Scleranthus ni una duda Cerato, es un poco una duda existencial, ¿no? De ¿para qué sirve todo esto? ¿De qué sirve esta vida tan negativa, tan dura, debe ser esto, ¿no? Duda sobre el motivo de tu vida, el sentido de la vida. Yo creo que va más ahí por esta parte más espiritual. Duda de si podría hacer las cosas, de si me saldrán bien, también podría ser en un plano más terrenal. Mientras que la lección a aprender, la de la compasión, claro, ahí Bach tampoco se esfuerza aclarando el tema. Yo creo que si fuera yo el que pusiera las lecciones, que afortunadamente no es mi caso, diría la integración, ¿no? La integración, el darte cuenta de que la vida son dos caras de una misma moneda, positiva y negativa al mismo tiempo, y que no hay lo uno sin el otro, ¿no? Dada la naturaleza dual. Yo diría esto, una lección de integración, pero claro, de comprensión, también lo que dice Bach, la comprensión de que todo tiene un sentido, aunque no lo entiendas, ¿no? O el discernimiento, de discernir realmente lo que es trascendente, importante, de lo que es tan banal y superfluo, ¿no? Podría ser esto también. Entonces ahí, bueno, una gran tarea a realizar, ¿no? Desde luego hay que trascender ese fatalismo y dejarse llevar y disfrutar de lo que se pueda disfrutar y no sé, te tocará sufrir por lo que haya que sufrir. Yo creo que, bueno, para mí es una lección intrapersonal que tiene que ver con la percepción de la vida, con un trabajo de autoconciencia interior. Yo lo veo por ahí. Bueno, como aspecto positivo, coraje, optimismo, comprensión, visión global y objetiva de las situaciones. ¿Y qué sería el optimismo? Porque esta es la flor del optimismo, el creer que las cosas pueden salir bien con la participación de uno. Pueden salir bien y uno puede hacer cosas para mejorar todas las situaciones, por adversas que sean. Aquí ya no hablamos, ¿no?, del optimismo como agrimonismo, que sería un falso optimismo, sino con simplemente el pensar que uno, con su participación, puede mejorar las situaciones y las cosas. Yo creo que el optimismo, desde una visión más de trabajo personal, va por ahí. Claro, uno podría decir, sí, el optimismo de que el universo me traiga y tal, vale, perfecto, puede ser, pero yo desde una visión más capricorniana diría, siempre veo todo casi como trabajo, ¿no? Como, sí, vale, te puede salir bien, pero está tu parte personal de
de ir trabajando. Bueno, quizás ahí sí que ahora al decir esto sí que me veo una parte ahí como un poco pesimista, ¿no? Al ver todo como trabajo, pero es que de ahí no puedo salir de mi configuración capricorniana y no creo que sea de los menos optimistas que hay, sino me veo bastante optimista en general, a pesar de ese pozo de negatividad. Quizás esto es lo que me ha hecho trabajar la flor más a fondo para ofrecer lo que tengo ahora. Yo creo que Gentian es un magnífico catalizador, porque fijémonos nosotros, lo que estudiamos de las flores como rasgo de como tipología es el negativo, sobre todo, y el rasgo de personalidad estudiamos el negativo, y el estado estudiamos el negativo. ¿Por qué? Porque así podemos identificar el negativo y prescribir las flores. Es por efectos diagnósticos, diría yo, que está más hipertrofiado el estudio de la parte negativa de la flor, porque es el diagnóstico. Si uno está positivado en cada una de las flores, perfecto, te vas a beber 3 cervezas y no tienes nada no tienes que tratarte, ¿no? En absoluto. Pero por eso nos interesa entrenarnos en el negativo, para poder identificar y discernir las diferencias entre unas flores y otras. Y eso ha sido un poco el tema de las flores siempre. Si nos fijamos, las palabras claves son diagnósticas y ayudan en el diagnóstico de la parte negativa, ¿no? Casi siempre encierran el negativo. Pero ¿por qué Gentian es un catalizador importantísimo? Porque resulta que la mayoría de tipologías que trabajamos están negativizadas y la mayoría de rasgos negativos que trabajamos están negativizados, tienen un sustrato de negatividad que es sobre lo que se edifica todo lo demás. Entonces, imaginémonos, a ver, una flor muy fácil de entender, red chestnut. Mejor dicho, un patrón muy fácil de entender es el red chestnut. Es la excesiva preocupación por el bienestar de los seres queridos, ¿no? Entonces, para uno tener un rasgo de personalidad negativo, que ya vimos en Centauri y vimos en Chicory, tiene que tener una visión negativa de la vida, y fatalista, catastrofista, porque si no, uno no pensaría a priori que si su hijo o su hija están tardando en llegar, les ha ocurrido algo negativo, ¿no? Si lo piensas es porque está triunfando el pensamiento negativo en uno, que lo ha vuelto catastrofista y tremendista también, si es que existe el término. Pensarías, bueno, a lo mejor se ha encontrado con una amiga, se están enseñando la última tontería del teléfono, o están hablando de algo, oye, os he encontrado, hay un billete de 500 euros, si es en España, 500 euros, un billete que equivale a 500 y pico, casi $600. Es para ponerte contento, ¿no? Se encontró un billete de 500 euros y se lo está gastando por ahí en no sé qué cosas. No tienes por qué pensar, ojo, en un país relativamente seguro como es el nuestro, que te han secuestrado o que te han disparado, cualquier cosa de estas, ¿no? Entonces, claro, ahí se ve cómo hay un fondo de Gentian. ¿Y qué conseguiría uno tomando Gentian? Conseguiría no ser red chestnut, pero sí poder desactivar a priori tendrías el pensamiento catastrofista si eres red chestnut, pero tomando Gentian tienes más posibilidad de contraponer pensamientos positivos a ese primer pensamiento negativo, ¿no? Tu hijo va en avión y uy, si el avión se cae, y si se cae, porque a veces los aviones se caen y tal y cual. Entonces decir, sí, de acuerdo, pero la posibilidad estadística de que se caiga será de una en 1.000.000 o las que quiera que sea. Entonces no gano nada pensando en esto que, aunque posible, es absolutamente improbable, ¿no? Eso, entonces, y esto se llama catalizar, agilizar que un resultado, en este caso un resultado positivo, se produzca. Claro, el red chestnut tiene que tomar red chestnut y white chestnut y su tipología de base sea la que sea, pero además si toma Gentian encontrará que tiene más posibilidad para generar pensamientos positivos. Bien, pero el tema es que si admitimos Gentian como catalizador y como núcleo de muchos otros
estados, rasgos y tipologías, lo vamos a usar mucho más. Y eso es lo que me ha pasado a mí en los últimos años. Entonces, si cortamos Gors es, es una actitud, no es un sentimiento, es una actitud, un comportamiento de resignación, de claudicación, de tirar la toalla y de no participación positiva. Pero si hacemos una autopsia, la anatomía del Gors, ¿qué encontramos dentro? Jensian. Si no hay pensamiento negativo, no hay Gors. Evidentemente uno no tira la toalla. O sea que ya vemos otra flor a asociar a Gors, el Gentian. Para mí todo el que necesite Gors tiene que tomar Jensian. Horvin está basado en el pensamiento negativo y la exaltación del negativo del obligatorio, o sea, el trabajo, la vida social, el estudio, las tareas de casa, los que se te ocurra, solo ves la parte negativa. O sea que ya de por sí el Jensian te puede ayudar a que tu jorvinismo no sea tan terrible, ¿no? Decir, bueno, a ver, nadie se muere por esto. Si vemos un enfadado crónico como Willow, ¿qué podemos pensar? Willow se nutre del negativo. No hay más que ver el sauce. El sauce es un árbol, el willow, Salix vitellina, que se adapta, es un árbol súper adaptable a muchas situaciones, pero lo que realmente le gusta y disfruta es del agua corrompida y putrefacta. O sea que, claro, dicho de otra forma, para estar crónicamente enfadado, frustrado y rabioso, tiene que haber una serie de ideaciones negativas, de estímulos que interpretas como negativos, el imbécil que se ríe en la tele, el cretino que hace ruido con la moto, el tal, es todo el triunfo de la negatividad a toda prueba. Holly también, Centauri, Agrimony es la negación de los aspectos negativos, quiere decir que tiene mucha importancia en su interior, aunque no sea consciente. Podría citar muchas flores, están en el apunte que te puedes imprimir y leer, pero realmente pienso que todos los sets florales, todos los kits florales, quien lo llame así, debería venir con 2 Jensian, así como vienen con 2 rescates, 2 rescues, 2 Jensian, y como no, 2 white chestnut, claro, pero ya llegaremos, y 2 o 3 chestnut bud. Bueno, como siempre, yo creo que es una flor que tiene mucho que aportarnos, nos ofrece mucho y que deberíamos tener más presente para no infrautilizarla y servir de apoyo a tantas tipologías, tantos rasgos que si les quitas el negativo se diluyen, ya no se pueden mantener en su cronicidad. Así que ánimo, y como veis tengo una visión súper optimista de los resultados y los usos de Jensian.